Bueno, muy buen día. Hoy vamos a hablar de la miología. Bueno, la miología es la parte de la anatomía que estudia los músculos en general, de cómo es su estructura, de cómo está compuesto, de las acciones que tienen los músculos, de todo esto. Pero como estamos en anatomía, vamos a hablar a nivel macroscópico. Microscópico van a dar cuando ustedes ingresen a la facultad. Bueno. La clasificación que ustedes seguramente dieron también en el colegio y que vamos a mencionar otra vez acá, se clasifican en músculos estriados, esqueléticos, que generalmente son voluntarios. Estos son de color rojo, tienen un rojo fuerte debido a su gran vascularización. Los músculos lisos de una apariencia un poco más blandos. Pertenecen al sistema vegetativo. El sistema vegetativo se refiere a todo lo que sea involuntario. O sea, respirar es un sistema vegetativo. Todo lo que hace el sistema digestivo, como por ejemplo la digestión de los alimentos, es un sistema vegetativo también. Entonces, los músculos que tienen la acción involuntaria, y son parte del sistema vegetativo, son los involuntarios. Y son un poquito menos rojos que los estriados, entonces decimos que son músculos blancos. Después tenemos al músculo estriado, pero este músculo estriado es un músculo involuntario. Por eso se lo clasifica de forma separada, que es el músculo estriado cardíaco, que es el músculo del corazón, porque es rojo rutilante, igual que el músculo estriado esquelético, y también funciona fuera de la voluntad. Acá tenemos músculos voluntarios, por ejemplo, el músculo que se utiliza, los músculos del brazo y del antebrazo son músculos voluntarios. ¿Por qué? Porque para flexionar y para extender depende de la voluntad de la persona. En el músculo cardíaco, que es un músculo estriado. Después tenemos los músculos involuntarios lisos. Todos los órganos del cuerpo, por más que sea el intestino, que es una estructura fina, está compuesta de músculos. Y los músculos que tienen los órganos que nosotros no podemos manejar, como ser los músculos que rodean al estómago, son músculo liso involuntario. Bueno, tiene otra clasificación, eso es, en su clasificación, según el tipo de muscular, o sea, según su apariencia externa. También hay otra clasificación en que es según la situación se refiere a según dónde la encontremos, en una región profunda o en una región superficial. Por eso los clasificamos en músculos superficiales y en músculos profundos. Los músculos superficiales generalmente no se pueden desarrollar tanto, o sea que son músculos finos, sus fibras son finas y están muy poco desarrollados. Son, por ejemplo, el músculo de la cara, del cuero cabelludo y del cuello. En cambio, los músculos profundos generalmente están debajo de una fascia. Vamos a ver más adelante qué es una fascia. La mayoría de estos músculos profundos se van a insertar sobre un esqueleto, pero hay otros músculos profundos que están anexados a un órgano, como por ejemplo los músculos del ojo y los músculos de la lengua, de la faringe y los músculos del ano. No están sobre el esqueleto, sino anexados a otro órgano. Los músculos del ojo que están anexados al ojo, los músculos de la lengua que están anexados a la boca y los músculos del ano que están anexados a nivel del intestino. Bueno, acá ustedes ven, por ejemplo son músculos superficiales. Los músculos superficiales de la cara son muy poco desarrollados, o sea, generalmente son músculos más finos, o sea que por más que nosotros trabajemos en estos músculos para que esto se pueda marcar, no vamos a conseguir hipertrofiarlos, o sea, agrandarlos, porque de por sí son músculos que están poco desarrollados. Después tenemos a los músculos más profundos, como por ejemplo los músculos profundos que están en el brazo,
es parte del tríceps y es el vasto interno, ¿verdad? Que están bien en la profundidad. Estos suelen ser más voluminosos. También tenemos, o sea, que no todos los músculos superficiales son finos, ¿verdad? También tenemos otros músculos del brazo, por ejemplo, que son superficiales, pero que también son voluminosos, como por ejemplo el tríceps, su porción del vasto externo y la porción larga. El bíceps tiene tres porciones, que es vasto interno, vasto externo y la porción larga. Este sería su vasto interno, que es ya un músculo profundo, porque se encuentra, no depende del tamaño, sino depende de la situación, o sea, dónde se encuentra, como ustedes ven acá. El vasto interno es profundo porque está pegado al músculo, pero en cambio, la porción del vasto externo y la porción larga del tríceps braquial son músculos superficiales. ¿Por qué? Porque están en la superficie externa del músculo. Es más, en la gente que desarrolla y que se va al gimnasio se puede ver bien marcado la porción larga y la porción externa del tríceps. Bueno, ¿cuántos músculos existen? Y hay hay una variación. Cada autor te da un número distinto, ¿verdad? Pero según SAPI y lo que dice la cuarta edición de la Target, dice que en el hombre hay 501 músculos estriados. Generalmente se dice que o sea, que en una persona normal, o sea, no estamos hablando de un obeso, tampoco estamos hablando de un fisiculturista, o sea, una persona de 70 kilos que tiene 1,80 m, que es una persona normal, ¿verdad? Podemos decir que la mitad de su peso, o sea, la mitad de su peso correspondería a la masa muscular. O sea que si pesa 70, 35 kilos va a corresponder a la masa muscular, pero esto es muy distinto en los obesos, donde o sea que el 70% de su peso va a corresponder a órganos y el tejido adiposo, mientras que el 30% nomás correspondería a la masa muscular. Y lo contrario se ve en los fisiculturistas, donde sería un 70% de su peso que va a corresponder a la masa muscular y el resto a lo demás. ¿Cuál es la dirección de los músculos? La dirección de los músculos nos referimos a de cómo, o sea, mirando hacia el músculo, de cómo se va dirigido, ¿verdad? Esta dirección puede ser oblicuos o transversos, se inclinan sobre su eje. O sea que una dirección oblicua es de arriba a abajo, inclinado. Después están los rectilíneos, los que son paralelos al eje del cuerpo, y los reflejos tienen una dirección y luego cambian de repente su dirección. Los rectilíneos. Este músculo, por ejemplo, es el tensor de la fascia lata. ¿Ven cómo sigue al eje? Generalmente se ve en los miembros superiores y en los miembros inferiores. Después tenemos a los oblicuos y a los transversos. En los oblicuos y los transversos, ven cómo va a seguir o sea, que sigue en forma paralela al eje del cuerpo. Luego tenemos a los reflejos. Los reflejos siguen una estructura, es esto, mira, siguen una estructura y después viene acá, otro músculo acá y otro músculo acá. O sea que tiene como un reflejo, o sea que medio que se divide. Acá se ve súper bien del músculo del ojo. Acá viene y acá otro. Entre estos músculos tenemos a este músculo que vemos acá que se llama el recto anterior del abdomen. Este no es ni un músculo recto, como es su nombre, ni no es un músculo transverso. Es una mezcla entre ambos músculos, por eso no podemos clasificar. Ese es el músculo que no podemos clasificar. Bueno. Después tenemos según la forma. Tiene muchísimas clasificaciones. Según la forma o configuración externa. Están los músculos largos inclusive pueden pasar de una articulación, pueden llegar de una articulación a otra articulación, como por ejemplo es
el músculo tríceps, el cuádriceps femoral, que pasa dos articulaciones. Después están los músculos anchos, esos son aplanados y pueden ser cilíndricas, pueden ser planas. Después están los músculos cortos, generalmente están en donde las articulaciones son poco extensos, como son, por ejemplo, esta articulación, la articulación del codo, tiene un movimiento muy extenso, ¿ven? Generalmente son músculos largos. Los músculos anchos generalmente se encuentran en el abdomen, son aplanados. Como por ejemplo, ustedes ven, a ver, les muestro esto. Esto, por ejemplo, es un músculo ancho, ¿ven? Como es su dirección, luego es ancha, ancho. Luego tenemos a los músculos cortos, donde los movimientos son poco extensos. Por ejemplo, los músculos de los dedos. Los movimientos son muy poco extensos. Y después están los músculos anulares. Los músculos anulares o orbiculares, o sea que tienen una forma así redondeada. Eso se ve en el orbicular del ojo, en el orbicular de los labios, y también generalmente tiene forma de los esfínteres, como son en los esfínteres anal. ¿Por qué lo que significa anulares? Tiene forma de un anillo. Como por ejemplo le dije, los músculos largos, que generalmente, los músculos largos que generalmente pueden llegar a atravesar dos articulaciones. ¿Ven? La articulación de la cadera, la articulación coxofemoral y la articulación del fémur mejor le digo así, la articulación del muslo con la pierna. Ese, por ejemplo, es el cuádriceps, el que hace eso. Entonces, este es un músculo largo. Luego tenemos los músculos anchos. Los músculos anchos que tienen una circunferencia. ¿Cuáles son, por ejemplo? Este músculo que está acá, que se llama dorsal ancho. Este músculo que está acá, que se llama oblicuo mayor, es un músculo ancho. Como ustedes ven, tiene una forma ancha. Después están los músculos cortos. Le dije que los movimientos son poco extensos. Esos músculos son los músculos de la eminencia tenar, de la palma de la mano. Estos son los movimientos de los músculos tenar y los movimientos que pueden mover el pulgar, ¿verdad? Ustedes ven acá. Esto es, ¿se acuerdan? Lo que ya dimos la vez pasada en movimientos, estamos diciendo que la abducción es esto, y esto es la aducción. Y justamente el pulgar tiene un músculo que se llama aductor y abductor. Esos músculos son músculos cortos. ¿Por qué? Porque hacen luego movimientos cortitos generalmente. Después están los músculos anulares o esfinterianos. Son los que se encuentran, como le dije, alrededor de un orificio, como el auricular del ojo, el auricular del labio y alrededor del orificio del ano, que son los esfínteres. Llevan nombre de orbiculares o también llevan nombre de esfínteres, depende de dónde se encuentre. Perdón. Bueno, ¿cómo se insertan estos músculos? Estos músculos se insertan gracias a un tendón. ¿Y qué es lo que es un tendón? El tendón es una fibra blanquecina, generalmente son muy resistentes y son inextendibles. Y generalmente son avasculares. Tiene un color blanco nacarado. Acá se ve. Esto es un tendón, ¿ven? Puede tener diferentes formas. Puede tener una forma de cordón, una forma aplanada, una forma de cilíndrica. Todo depende de dónde esté. Bueno, ¿cómo se insertan los músculos? Tienen dos tipos de inserción. Una inserción de origen y otra inserción que es la inserción terminal. O sea que inserción de origen, donde empieza el músculo, inserción terminal, donde termina el músculo. Las inserciones de orígenes pueden ser a su vez carnosa. La carnosa es el músculo que se inserta directamente sobre el hueso, ¿verdad? Y se pierden en el periósteo. ¿Qué dijimos que es el periósteo? Es la capa que le envuelve al oso. Es la inserción menos frecuente. Después tenemos a la inserción tendinosa. La inserción tendinosa, esto por ejemplo es una inserción tendinosa, ¿ven?
posee un tendón para poder insertarse. Después tenemos la inserción tendinomusculares, que son una combinación entre las dos. Luego tenemos las arcadas fibrosas. Las arcadas fibrosas es, por ejemplo, cuando se ve en el músculo del cuadrado lumbar, que es, por ejemplo, es como si fuera que le hace un arco. O sea, acá hay un tendón, después le hace como un arco y después tiene otra inserción. Por eso se le dice arcada, es como una arcada, forma como un arco. Vamos a ver todas las imágenes. Entonces, la inserción, estas son las inserciones de origen. O sea, también podemos decir inserciones proximales. Está la carnosa. La carnosa se pierde en el periósteo, ¿ven? Se ve lo que acá no hay ningún tendón. Después está la tendinomuscular. ¿Ven cómo estos son los abductores del músculo? ¿Ven cómo tiene un tendón chiquitito y después el músculo? O sea que es una combinación de la carnosa con la tendinosa. Después tenemos las tendinosas, que es por tendón. Acá también se puede ver. Esta también es una inserción tendinosa. Luego tenemos en la arcada. Si ustedes se fijan bien esto, hace como un arco. ¿Y dónde se ve eso? En el cuadrado lumbar, que es un músculo del abdomen, de la región posterior del abdomen. Es como una arcada, como le dicen. Tiene una inserción acá, después le hace como un arco y otra inserción ahí, en arcada. 3, esas son. Bueno, las inserciones, esas eran las inserciones proximales, ¿verdad? Luego tenemos las inserciones proximales o también las inserciones de origen. Luego tenemos a las inserciones distales o las inserciones terminales. Generalmente estas se hacen casi siempre por tendones. Y en cada músculo, cuando un músculo se contrae, ¿verdad? Tiene un punto fijo y otro punto móvil. Y la contracción en ese punto fijo generalmente suele ser la articulación. Y la contracción muscular hace que ese punto fijo y ese punto móvil se acerquen, ¿verdad? Como por ejemplo, el codo es nuestro punto fijo porque dijimos que es la articulación. Nuestro punto móvil va a ser el hueso. ¿Y qué es lo que hace la contracción muscular? Solamente hace que se aproximen el punto fijo con el punto móvil, ¿ven? Eso es lo que yo quiero que entiendan. Bueno, algunos músculos están formados en su origen por varios cuerpos musculares, como es el cuádriceps y el bíceps. Y después terminan en una inserción única. Bueno, este músculo, por ejemplo, es el tríceps. ¿Ven cómo tienen varios músculos, varios cuerpos musculares? El bíceps tiene una porción lateral, una porción medial y una porción larga. Pero van a terminar todos solamente, su inserción distal va a ser solamente por un cuerpo, por un tendón, o sea, por un tendón único. Bueno, como la relación de los músculos con respecto a sus tendones. O sea, esto quiere decir, cuando tenemos un tendón, cómo ese músculo puede estar relacionado. Si se va al lado de él o si se va a los lados. Esto vamos a describir ahora. Bueno, la inserción, el que es de extremo a extremo, generalmente suele ser rara y se observa en particular a nivel de los músculos anchos, ¿verdad? Como por ejemplo, el extremo a extremo le voy a mostrar. Esta, por ejemplo, es una inserción de extremo a extremo. Una inserción de extremo a extremo es, porque ustedes ven acá, este se va a perder en la aponeurosis del recto anterior y el otro extremo está en la apófisis transversas de las vértebras lumbares, que vamos a ver después qué es. O sea, la apófisis espinosa de las vértebras lumbares. O sea, que es una inserción de extremo a extremo y se ven los músculos anchos. Después tenemos una inserción lateral, donde los haces musculares se fijan en una forma hebrícula sobre su tendón. Es como si fuera que el tendón esté en el medio, está en el medio y los haces musculares
le envuelven, o sea, de un lado y del otro lado. Y parece así como, si ustedes se imaginan la pluma, imagínense que el tendón es la parte dura de la pluma. Y los músculos son como los pelitos de la pluma. Esas son las inserciones laterales. Las inserciones laterales pueden ser también peniformes, que también se le llama bipeniforme. Bipeniforme es cuando tenemos al tendón en el medio, inserción muscular de un lado, inserción muscular del otro lado. Por eso son bipeniformes. Después están los músculos semipeniformes o unipeniformes también. Es cuando tenemos tendón acá, o hay músculo acá, o hay músculo acá. Solamente de un lado. El bipeniforme o peniforme es tendón acá, músculo acá, músculo acá. Acá están los ejemplos. Por ejemplo, esto es lo que dijimos, que es el de extremo a extremo, es este. ¿Ven? Se ve en los músculos anchos y es de inserción proximal, inserción distal, de extremo a extremo. Bipeniforme, dijimos que parecía una pluma. Entonces, esta es la porción dura que solemos encontrar en la pluma. Tenemos músculos acá, músculo acá. También puede ser bipeniforme. Este puede ser bipeniforme, donde está en el medio, ¿verdad? También puede ser bipeniforme con una inserción proximal y una inserción distal. Y termina como un semicono. Después tenemos los unipeniformes o semipeniformes, donde es solamente hacia un lado, ¿verdad? O tiene una inserción distal de un lado o del otro lado. Después tenemos otro tipo de músculos, también el tipo de inserción que no les puse acá, pero quiero que lean también, que son los músculos digástricos. Esos músculos digástricos es cuando este es mi músculo, acá tengo un tendón y acá tengo otro vientre. Entonces, digástrico. ¿Por qué? Porque tiene dos dientes. Y hay un músculo, lo que hay en el cuello, que se inserta en la fosita digástrica del maxilar inferior y en la apófisis estiloide, y se llama luego digástrico. O sea, se inserta acá tiene un tendón, y de ese tendón vuelve a salir otro músculo acá. Por eso es digástrico, dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior. Bueno, ¿cómo los músculos reciben su vascularización? Los músculos pueden recibir vascularización por una o varias arterias. Y solamente una va a ser la voluminosa, ¿verdad? Y esa arteria, que es la más voluminosa, la de mayor calibre, va a conformar con las venas, que generalmente suelen ser dos, más un nervio, el paquete vasculonervioso del músculo. Cada músculo tiene su paquete vasculonervioso, o sea, cada músculo tiene su arteria, sus dos venas y su nervio. Y la red venosa sí que depende mucho de la cantidad de energía que necesita un músculo. Por ejemplo, el músculo del cuádriceps va a tener una red venosa mejor organizada, o sea, no mejor organizada, sino que va a ser una red venosa acorde para ese músculo. Después tenemos los músculos más pequeños, como por ejemplo acá tenemos un músculo que parece una banda, que es finita, que se llama pronador cuadrado. Ese músculo va a tener una red venosa mucho menos, o sea, mucho más pequeña que un músculo grande como el cuádriceps del músculo. Después tenemos a los linfáticos. Los linfáticos van a acompañar al paquete vasculonervioso y son como pequeños vasos que van a acompañar a las venas en la arteria. Esos vasos van a formar después ganglios para poder emerger de los músculos. Siempre cada músculo va a tener su arteria, su vena y su linfático. ¿Y cómo se inervan los músculos? Los músculos pueden inervarse por filetes nerviosos, por únicos filetes nerviosos o por múltiples filetes nerviosos. Estos pueden llegar independientemente o pueden llevar, o pueden llegar como un elemento del paquete vasculonervioso.
Bueno, vamos a hablar ahora de otro componente del músculo que son las fascias. ¿Qué es lo que son las fascias? Las fascias son como son como si fuera que el músculo es un caramelo y las fascias es la pireca. O sea que son dos membranas fibrosas que envuelven a los músculos. Y la misión de la fascia es la contención durante la contracción muscular. ¿Y qué es lo que pasa cuando la fascia se rompe? O sea, cuando hubo una mayor fuerza del que el músculo puede soportar, se producen las hernias musculares. O sea, la ruptura de la fascia produce una hernia muscular. Y donde mayor resistencia tiene que vencer las fascias durante las contracciones musculares. Como ustedes ven, vamos a ver esto un ratito. Este es un músculo y ven, esta es la fascia. Entonces es la envoltura de un tejido conectivo y también gracias a las fascias, como ustedes ven, fascia, se organizan las fibras musculares, ¿verdad? Se organizan en unos compartimientos y gracias a esa fascia otra vez se vuelven a unir esas fibras musculares. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre fascias y vainas? Fascia es como un tejido conectivo. En cambio, las vainas son formaciones que parecen un puente o un túnel por donde los tendones se van a deslizar y actúa como si fuera una polea. Esas vainas pueden ser una vaina membranosa, que es esta, ¿ven? Y esta es mi carga, esta es mi fuerza y una polea. Y eso es lo que son como les dije, son como túnel y actúa como una polea. ¿Ven? Esta es la fuerza. La vaina no membrana fibrosa, o sea, puede ser vaina o puede ser una membrana fibrosa que va a estar insertada en el hueso. ¿Ven cómo está insertada en el hueso? Puede estar rodeada de uno o varios tendones. Eso va a permitir que el músculo se deslice de una forma fácil y actúa como una polea, como les dije. Después están la vaina, son dos tipos de vaina. La fibrosa, después tenemos a la sinovial. Esta es una vaina sinovial, es una estructura cerosa y va a tapizar el interior de los túneles y va a favorecer también al deslizamiento de los tendones. ¿Ven? Entonces, esta es una vaina sinovial y acá tenemos una vaina membranosa. Después tenemos otros componentes también de los músculos que son como bolsas. ¿Ven? Que parece una hombrera. Estos son unas bolsas. Y esas bolsas se encuentran entre el músculo y el hueso. ¿Y qué hace? Favorece el deslizamiento de los músculos. Algunas de ellas inclusive se llegan a comunicar con la sinovial de una articulación vecina, y cuando se produce una infección de la articulación, generalmente se produce dentro de las bolsas y son solamente tejido adiposo. Bueno, Ana, ¿cómo funcionan los músculos, verdad? De por sí, un músculo tiene su tono. ¿Y qué es lo que significa el tono muscular? Es cuando hay una contracción en reposo, o si no íbamos a ser todos flácidos, todos miopáticos. Y gracias a que al tono, nosotros podemos estar de pie, podemos estar erectos. Entonces, ¿qué es lo que es? Si le pregunta qué es lo que es el tono, un grado de contracción, pero en reposo. Después tenemos las contractibilidad, ¿verdad? La contractilidad puede ser isométrica. Isométrica es cuando hay una tensión en el músculo, pero sin modificar su longitud. Y es, por ejemplo, cuando una contracción estática se pone a la flexión de la rodilla por el peso del cuerpo y se ve cuando estamos parados.
Después está la isotónica, que se acorta, o sea, se produce una contracción acortando los músculos, como se ve en las flexiones. ¿Cuál es la característica que tiene el músculo? La característica del músculo son la fuerza y la velocidad. La fuerza del músculo siempre va a depender de la longitud y del volumen. O sea que a mayor longitud, cuando el músculo es más grande, cuando es más largo y cuando es más grande, ese músculo va a tener más fuerza. Un ejemplo, el cuádriceps es un músculo súper fuerte. ¿Por qué? Porque tiene mayor volumen. En cambio, en comparación, el bíceps braquial, en comparación con el cuádriceps, siempre va a tener mayor fuerza el cuádriceps. Por eso hay ejercicios que no vamos a poder elevarnos todo el cuerpo, por ejemplo, con el brazo sin una buena práctica, ¿verdad? O sea, sin un entrenamiento. Pero sí podemos hacer sentadilla, podemos elevar nuestras piernas. ¿Por qué? Porque el cuádriceps tiene mayor fuerza y tiene mayor volumen. Y la velocidad sí que también es una condición propia de la fibra muscular, pero la velocidad siempre depende del entrenamiento. O sea, la fuerza depende de la longitud y del volumen, y la velocidad del entrenamiento que le damos a los músculos. Bueno, ¿cómo actúan mecánicamente los músculos? Para que nosotros podamos mover los músculos, tenemos tres componentes. Uno es el punto de apoyo. El punto de apoyo es un punto móvil en torno al cual va a girar una palanca. ¿Y cuál es lo que es nuestro punto de apoyo? La articulación. Después tenemos a la potencia. La potencia es la fuerza la potencia se refiere a la fuerza que se inserta sobre la palanca. O sea, ¿cuál es el componente que le va a dar la fuerza a la palanca? Son los músculos que se insertan sobre la palanca, o sea, sobre la articulación. Y la resistencia es la fuerza que debe vencer en ese punto de apoyo y la potencia. Para eso tenemos unas palancas. Palanca de primer género, palanca de segundo género y palanca de tercer género. Bueno, la de primer género es cuando tenemos nuestro apoyo en el punto medio. Tenemos arriba nuestra fuerza y abajo tenemos nuestra resistencia. ¿Cuál es el ejemplo? La articulación de la cabeza con la columna. Nuestro apoyo es el cuello donde se une, la parte donde se une la cabeza o con la columna, que es la articulación que vamos a ver después cuando ingresen, van a ver, no quiero entrar tan profundo en eso, pero solamente quiero que entiendan que la palanca de primer orden, el apoyo está en el medio. La fuerza o la potencia le va a dar los músculos extensores del cráneo. O sea, estos músculos le va a dar la fuerza o la potencia. ¿Y cuál es la resistencia que tiene que vencer esta fuerza? Es el peso del cráneo. Entonces, la palanca de primer orden, el punto de apoyo se encuentra en el medio, arriba va a estar la fuerza y la resistencia que debe vencer abajo. Después está la palanca de segundo orden. La palanca de segundo orden generalmente se ve en el pie. ¿Y cómo es? El punto es en el pie cuando queremos traer las puntillas para arriba, el pie y el talón, ¿ven? Entonces, ¿cuál es el punto de apoyo? Van a ser nuestros dedos. La resistencia, las articulaciones de nuestros dedos va a ser nuestro punto de apoyo. La resistencia va a ser el talón. ¿Y quiénes nos van a dar la fuerza? Los músculos gemelos, que son los músculos posteriores acá, el que generalmente le decimos galleta, ¿verdad? Eso van a dar, gemelos y solos, para que podamos ver. Después tenemos a la palanca de tercer orden. La palanca de tercer orden es cuando tenemos primero nuestro apoyo, que es esa articulación, la fuerza, que son los músculos, y la resistencia es todo lo que tiene que alzar. O sea, que realizar este movimiento, y generalmente se ve en la pierna y en el miembro superior. Entonces, la articulación del codo es nuestra
La articulación acá del codo es nuestro apoyo. Nuestra fuerza van a ser los músculos que se insertan acá en el brazo. ¿Y cuál va a ser la resistencia? Va a ser todo, para poder flexionar, va a ser todo nuestro brazo y nuestra mano. Luego tenemos a otra clasificación que son los músculos agonistas, los músculos antagonistas y los músculos sinergistas. Los músculos agonistas son aquellos músculos cuya contracción se produce en un determinado movimiento. Por ejemplo, para que nosotros podamos flexionar este bíceps, podemos presionar para que podamos flexionar así el antebrazo sobre el brazo, se debe contraer este músculo que es el bíceps braquial. Y esta acción es el agonismo. La acción, acá les voy a mostrar mejor. Este es nuestro bíceps braquial. Para que nuestro antebrazo se pueda contraer sobre nuestro brazo, se necesita del agonismo de este músculo. Y es esta acción. Eso es el músculo agonista. Después tenemos a los músculos antagonistas. Los antagonistas son estos músculos que hacen lo opuesto a ellos. ¿Y cuáles son esos músculos? El tríceps. Entonces, el realizar esto y el contraer este músculo, o sea, la extensión, son los antagonistas. O sea, los flexores son agonistas y los extensores son antagonistas. Luego tenemos a los músculos sinergistas. Los músculos sinergistas son los que le ayudan a los agonistas, o sea, los que ayudan a los flexores o a los agonistas con el movimiento. Por ejemplo, para flexionar el codo, el músculo que actúa principalmente es el bíceps, ¿verdad? Como le dije, para flexionar el codo es el bíceps. Pero hay otros que lo ayudan, ¿cómo son? ¿Y cuáles son esos músculos que le ayudan? Viste que el bíceps vieron que el bíceps solamente está acá, pero nosotros vamos a hacer todo este movimiento largo. Y tenemos otros músculos que le van a ayudar también para que se pueda traer todo esto. Y esos músculos que le ayudan son los sinergistas. Por ejemplo, el braquial anterior, que es un músculo que está, el braquial anterior, y el coracobraquial, que son músculos que están acá, en el antebrazo también, o sea que le dan más fuerza. Y nos ayuda a hacer esto. O sea que los sinergistas son aquellos músculos que le ayudan a los agonistas para poder flexionar. Porque como es mucha la distancia, se necesita de otros músculos también. Bueno, eso era lo que yo le quería dejar hoy. A continuación le voy a estar dejando su cuestionario. Voy a estar mirando también el cuestionario de los que me entregaron. Como saben, tienen hasta el martes para presentarme y que yo pase la asistencia y que tengan un buen resto de jornada.